Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 199. La oración es el medio por el cual expresamos a Dios nuestro arrepentimiento, pero no para convencerlo de que nos conteste. Segundo libro de Reyes, capítulo 19 al capítulo 21. Una de las grandes bendiciones que Dios ha dado para sus hijos e incluso para cualquier persona es la oración. Es una herramienta, si así la pudiéramos llamar, con la cual nos podemos comunicar con Dios. Tenemos que recordar que nuestra relación con Dios desde el día que nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron contra Él fue rota y aún ellos mismos ya no podían tener un acercamiento para hablar con el Señor como antes lo hacían. Así que nuestro Señor Jesucristo hizo posible una vez más que nosotros pudiéramos tener esa comunión cercana a nuestro Dios. Incluso nos enseñó cómo deberíamos de orar, y no solamente con su ejemplo, porque a nuestro Señor Jesucristo podríamos llamarle en términos muy nuestros que era un hombre de oración, a quien le gustaba muy temprano apartarse en lugares solitarios y orar a su Padre Celestial. Pero también lo hacía por las noches, e incluso después de un día de agotador trabajo ministerial, de estar predicando y sanando personas, se apartaba para ir a orar. También lo hacía previo a momentos especiales, tal como cuando iba a elegir a sus discípulos, se apartó para orar al Señor, o cuando estaba a punto de ir a la cruz, fue y oró varias horas en aquel huerto por la noche. Pero como he dicho, no solamente su ejemplo es una enseñanza, sino que también directamente nos ha enseñado acerca de la oración, cómo deberíamos de orar y qué resultados deberíamos esperar de la oración. Cristo dijo a sus discípulos que para echar fuera a todos los demonios, ellos deberían de orar y ayunar, y que para poder buscar y tener una respuesta, deberían de orar, que para ser oídos delante de Dios deberían orar con un corazón contrito y humillado, como el ejemplo aquel del publicano que nos enseñó, y que en nuestra oración siempre deberíamos, aun cuando pedimos, rogar por la voluntad de Dios. Y es precisamente que ese es uno de los propósitos principales de la oración, conformarnos a la voluntad de Dios. Jesús siempre estaba pidiendo por la voluntad de Dios en su oración, así que Él decía que esta voluntad se hiciera en su vida, y que no fuera como Él quería, sino como tú. Y aun cuando la oración tiene varios propósitos, nunca debemos olvidar que nosotros no oramos para darle a conocer a Dios lo que Él ya sabe, pues es omnisciente. Tampoco oramos para convencerlo de cuán bueno y benéfico sería que hiciera tal o cual cosa, porque todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bueno, y no necesitamos nosotros indicarle qué es lo bueno y lo mejor. Y mucho menos oramos para convencerle de que aquello que no es su voluntad, Él la cambie, porque entonces diríamos que Él no sabía que las circunstancias o las personas también pueden cambiar. La única oración que Dios escucha de un incrédulo es la de su arrepentimiento, y aún eso el Señor ya lo conoce. Uno de los mejores reyes de Judá fue Ezequías. Aun cuando no se relatan todos los hechos que él hizo en este libro de Reyes, sino que se dan tales detalles en el libro de Crónicas, de cómo fue fiel al Señor y de cómo se convirtió de todo su corazón y que anduvo en los caminos de Dios siempre, hay dos momentos especiales en nuestra lectura en la cual se relata que Ezequías oró a Dios. Cuando vino Sennacherib con todo su ejército para sitiar a Jerusalén y los amedrentó, diciéndoles que nadie podría librarlos de la mano de él, ni siquiera un Jehová. Entonces Ezequías, temeroso por este asedio, oró para que el Señor lo librara, y le fue dicho por Isaías que su oración había sido escuchada. Pero no olvidemos que la oración de Ezequías incluía un reconocimiento de su dependencia completa de Dios y un arrepentimiento del pueblo por todo lo que había hecho. Ahora, Dios no estaba esperando que Ezequías orara para cumplir su plan de liberar a su pueblo.
porque Dios le mandó a decir a Sennacherib: ¿nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros? Así que entonces Dios tenía ya este plan en la eternidad. La otra ocasión especial cuando Ezequías ora es cuando escuchó que Isaías le dice acerca de que va a morir, y entonces en su oración él confiesa a Dios su condición y le pide a Dios que se acuerde de él y tenga misericordia, y Dios le añade 15 años más de vida. Dios no cambió su plan respecto a la vida de Ezequías, porque entonces diríamos que Él no conoce exactamente cuál es el tiempo de nuestra vida, ni tampoco cuál será nuestra reacción ante una circunstancia. Y por lo tanto Dios tiene que cambiar cada vez que nosotros cambiemos. No es así. Dios es un Dios soberano, y Él hará como ha determinado, y Él conoce todas las cosas desde un principio, y Él no está actuando contingentemente tratando de acomodar las circunstancias a sus planes. Por ello es que la oración es el medio más eficaz por el cual confesamos a Dios nuestra condición y nuestro arrepentimiento. Nunca deberíamos dejar de orar, pero ahora deberíamos hacerlo siempre, sabiendo quién es Dios y cómo podemos nosotros acomodarnos a su santa y perfecta voluntad.